Gracias, iglesia. Qué lindo momento, ¿no? Qué lindo estar en la casa de Dios y poder alabarle, poder darle gracias porque hoy tenemos vida, porque hoy nos volvimos a despertar, pudimos ver nuestros hijos, podemos tener salud, cuando hay gente que no tiene esa posibilidad y ese privilegio, y aún así Dios se glorifica en esas personas. La verdad que la palabra que hoy nos enseña el estudio de barcas es muy fuerte y es muy rica. Siempre trato de involucrar a la iglesia que el libro de barcas es un libro que está basado en la palabra de Dios, que no es un libro como cualquier otro libro. Es un libro que tiene poder porque tiene palabra, y es necesario que el libro sea leído. Pero no acá, sino que ya venga leído. Porque la palabra de Dios, cuando vos la tomás, la masticás, la rumiás como hace la vaca, le sacás el jugo, la llevás de nuevo y la traés, le volvés a sacar más jugo. Porque nunca se desjuga la palabra, siempre queda con algo, siempre te va a hablar, siempre te va a guiar. Y la palabra de hoy, o sea, la enseñanza que hay hoy, tiene 3 palabras tremendas, que se pueden hacer un montón de enseñanzas, pero yo voy a trabajar sobre una, leyendo el libro en sí, de la lección de hoy. Primero te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Perdón por la voz, pero... Padre, en el nombre de Jesús, acá está tu siervo, Señor. Acá está tu iglesia. Yo menguo en el nombre de Jesús para que tú crezcas, Espíritu Santo. Y que la palabra que hoy es soltada, la enseñanza, sea para que te glorifiques en la vida nuestra, para que nos sanes, para que nos libertes de todo aquello que tú ya sabes y conoces que nos aqueja nuestra alma, que formes el carácter que necesitamos para poder agradarte a ti y cumplir tu voluntad, Señor, como iglesia. Y personalmente, Señor, llévanos a un nuevo tiempo de intimidad contigo y en tu palabra. Señor, yo declaro sobre esta iglesia un tiempo nuevo de refrigerio, un tiempo donde vendrá palabra fresca, ungida desde el cielo, para que nosotros podamos seguir llevando tu reino, Señor, y el evangelio, las buenas noticias a las personas, Señor, que no han llegado a ti todavía, Padre. Por eso le damos la gloria, la honra siempre para ti, Señor. La autoridad, el poder y el gobierno son tuyos, te pertenecen a ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos leyeron la enseñanza número 16? ¿Cuántos leyeron? La enseñanza número 16 tiene 3 palabras: autoridad, poder y gobierno. ¿Sí? Vos seguime y que vamos a ir abarcando un poquito. 3 palabras: autoridad, poder y gobierno. Yo te voy a leer el texto que dice en el principio de la hoja. ¿Sí? Dice: si no tienes una actitud correcta hacia la autoridad en tu vida y en mi vida, no tendrás un mensaje de esperanza para los que están bajo tu liderazgo, en tu familia, en tu equipo, en tu área y agregarle en tu congregación, en la iglesia. ¿Sí? Agregar esa palabra, porque es muy importante. Dice que si no tenés una actitud correcta, no va a dar mensaje. Y el pastor recién decía, gracias porque me dan una mano, porque me ayudan. Pero la actitud es la que te va a llevar siempre a dar el paso, aunque a veces cuesta mucho, porque hay temores, porque hay vergüenza, porque hay un montón de cosas, porque hay baja autoestima de decir yo no puedo hablar delante de tanta gente. Pero cuando tu actitud cambia, cuando tu actitud empieza a cambiar en tu intimidad, cuando tu actitud empieza a cambiar en la palabra de Dios, cuando tu actitud empieza a cambiar cuando charlas con el Espíritu Santo, con Dios,
Él se encarga de ponerte el piso, de ponerte el lugar, el momento y la situación. La palabra de Dios dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Qué es lo que? Yo lo creo. Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y esto es tremendo, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Yo quiero hacer un parate acá. Dice, pero recibirán. ¿Quién recibe? Yo recibo. Pero la palabra que dice que lo que recibís, ¿qué tenés que hacerlo? Darlo. ¿Y dónde lo tenés que dar? ¿En tierra deseada nada más en tu casa? ¿Dónde? Dice hasta lo más lejano. Ahora, cuando yo leía la palabra y estudiaba, el Señor me hacía una pregunta. ¿Fuiste a lo más lejano? No. Siempre voy en el mismo circuito. Y cuando el Señor te habla y te llama la atención, con amor, te hace ver que realmente no fuiste a lo más lejano. Encontraste la comodidad. Encontraste lo cómodo, el sillón con el control y el televisor, ¡pum! Lo más práctico, como es ahora todo. Ahora entras a una casa y no hace falta tocar la tecla. Se prende la luz por tu presencia. Entonces, esa palabra que dice que recibirán poder de lo alto, del Espíritu Santo, ¿para qué? Para ir sobre todo, y ahí nombra Samaria, que esa parte era una parte que justamente samaritanos no eran muy amigables con los hebreos y demás, y después dice ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, toda la tierra. ¿Y cuántas veces le pedimos a Dios ir por esos lugares que no conocemos? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces ponemos de nuestra actitud para llevar el mensaje? Queda tu criterio en tu evaluación de decir, bueno, yo lo hago acá, lo hago allá, no necesito tocar ni pito ni corneta, como se dice, para que vean que lo hago. Hoy cuando llegamos acá, antes que todos llegaran, estaba el equipo de alabanza, algunos chicos Walter, y entró un joven llamado Manuel a este lugar. Incluso fue ministrado. Ebrio, con una Biblia dentro de una mochila, llorando, se postró acá adelante, lo digo a todos los chicos, y lloraba. ¿Por qué no le salen las cosas bien? Cuando empezamos a hablar con él, dijo que algo lo trajo a este lugar, que se dio cuenta que era Dios. Cuando yo me siento a hablar con él, él saca la palabra de la mochila y decía, ¿por qué no me salen las cosas bien? Yo no quiero robar, yo no quiero hacer las cosas mal, sin embargo me va mal. Veo que hay gente y tenía, así te lo voy a decir, tenía dolor a pies, mucho dolor a pies, 29 años, y estuvo acá, y lloró y se quebrantó acá. Oramos por él, estuvo ahí, lloraba, se quebrantó y se fue. Dice la palabra de Dios que la palabra nunca vuelve vacía. Y ese chico hoy recibió una palabra. ¿Por qué? Porque hubo una actitud, no del que le dio la palabra, sino que hubo una actitud del corazón de Dios. Dios tiene actitud para todos, con todos y en todo tiempo. ¿Nosotros tenemos la misma actitud? No. Yo no. Te lo cuento un poquito para que veas cuando una iglesia ora, cuando una iglesia se junta, pasan estas cosas. El Espíritu Santo nos trae con el lazo de amor. Y hay que orar por la vida de Manuel. En tu intimidad, en tu hogar, orar por la vida de Manuel. Un joven que vive en la calle, que quiere que las cosas le salgan mal, pero no encuentra el camino. Yo quiero hablarte de la autoridad. Viste que tenés 3 palabras, tenés autoridad, poder y gobierno. Y esto yo lo voy a hablar
con amor. Muchas veces cuando uno se sube acá y suelta una palabra, hay gente que ni siquiera entiende de qué se está hablando. Si en realidad eso está en el libro. Y a veces nosotros ignoramos que la palabra que se está soltando acá tiene un poder tremendo y está en el lugar donde tiene que estar. Pero el problema es que nosotros no accionamos, no la leemos, no la buscamos, no la tratamos de entender. ¿Por qué te digo esto, iglesia? No te distraigas, iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque esta es la escuela. Esto es dinamita, esto es oro, esto es unción del Espíritu Santo. Y si vos venís acá y yo te hablo de la enseñanza, pero no lo leíste previo, va a ser muy difícil, porque Dios me habló a mí. Y a mí no me habla por mi esposa. A mi esposa le habla directamente y a mí me habla directamente. Pero si no, es como ir a un teatro y escuchar a alguien que está haciendo humor. Pero esto no es así. Por eso es importante. Yo veo gente sin libro. Cuando dije ¿quién leyó la barca? Poco la leímos. ¿Viste cuando en la escuela te dicen a los jóvenes, ¿estudiaron? No. Yo la entregaba en cero a veces. No, póngame cero, en inglés me acuerdo. Póngame cero, sí. Porque no había interés, no había una actitud. Y acá dice que si no tenés una actitud, vos no podés llevar el mensaje. Y podés llevar un mensaje que es un mensaje que no va a tener el resultado que debería tener. Es un mensaje vacío. Es un mensaje como un sonido que en el aire se rompe y nada más. Y yo hoy te quiero hablar de una parte, después vamos a ver en las barcas cada uno porque no va a ser muy extenso esto. Dice, habla de la introducción, habla de la autoridad y poder, y habla de vivir bajo autoridad, y habla también de ejerciendo autoridad. Yo te voy a hacer una pregunta para entrar en este pequeño bosquejo que hice yo. Cuando vos vas en la calle y ves un policía, ¿qué ves? Muy bien. ¿Y por qué ves autoridad? Muy bien, Javier. ¿Por qué? Por la vestidura. ¡Wow! Y cuando ese policía lo volvés a ver y no tiene esa vestidura, ¿ves autoridad? ¿Y cuál es la vestidura del Hijo de Dios? El diablo cuando te ve, ¿qué ve? Lo que muere ahí. ¿Lo que está adentro o lo que está afuera del vestido? Lo que está adentro. Dos reinos, el natural y el espiritual. Cuando vos ves un policía, ves, ¿y qué haces? Si te dice, ponga el auto ahí a la vía, ¿qué haces vos? Lo pones, bien, natural. Y cuando el Espíritu Santo te dice, no hagas eso, y vos lo haces, ¿qué estás haciendo? Desobedeciendo, ¿no? ¿Y por qué el policía no le desobedece? ¿Vas entendiendo? ¿Vas entendiendo cuando la autoridad es visible a los ojos? Ahora, ¿por qué Jesús cuando caminaba en la tierra tenía autoridad? Sabemos que es Dios, que es Dios, y que en ese momento era Dios hecho hombre, todo el poder de Dios en un cuerpo humano. Pero él caminaba y caminaba autoridad, poder. ¿Por qué? Porque estaba lleno de ¿qué? De fe. Perfecto. ¿Y por qué nosotros cuando nos pasan situaciones dejamos de venir a la iglesia? Yo veo gente que no ha venido hoy. Y no es por eso yo dije, lo voy a decir con amor. Dios me dijo, lengua filosa te voy a dar. Y yo voy a respetar lo que mi padre me ha dicho. Yo veo gente que no ha venido. Por X motivos y razones, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y muchas veces son fundamentadas. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no le hacemos caso al Espíritu Santo? ¿Por qué no le hacemos caso a la palabra de Dios? Pero ¿por qué no hacemos obediencia a la autoridad que es Dios, que es su palabra? Que dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Ahí está, la costumbre. El hábito humano, natural. ¿Por qué? Porque no le tenés temor a Dios. Sí. Pero hay una cosa muy fuerte que, wow, Señor, el encuentro verdadero con Dios te va a llevar a lo que dice ella. Hay mucha gente
que quizás no tuvo el encuentro con Dios. ¿Y que es menos? No, es igual, pero hay que ayudarla. ¿Y cómo la ayudas? Estudiando, esforzándote y conociendo lo que es la autoridad. Por eso yo tomé autoridad. ¿Por qué tomé la autoridad? Yo cuando entendí con el tiempo de mi vida lo que era la autoridad en el Espíritu, empezó a pasar cosas tremendas para mi sanidad y para muchas cosas. Hoy cuando estuvo ese chico, creo que lo escuchó Walter, me dijo, conmigo no vas a poder. Y en un momento fue atado con autoridad. ¿De cargo? No. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo decía, se sujeta y nada más, no se hace más nada. Entonces, vos podés orar, vos podés hablar con el chico de lo que sea, pero si no hay autoridad, y si el que está hablando no ve la autoridad en vos, que está adentro, y tu vestidura tal, dice la palabra que como hizo esos dos que dijeron en el nombre de Pablo, y lo dejaron hasta desnudo, ¿no? ¿Y por qué tomé la palabra autoridad? Acá viene lo fuerte. ¿Viste cuando vos sabés el significado de una palabra? En la iglesia todos somos cristianos y sabemos que Dios es poderoso, omnipresente, y que es autoridad, y que tiene poder, y que su gloria le pertenece. Y justo hoy yo venía hablando con un hermano en el vehículo que traje, y todos conocemos a veces lo que dice la palabra por escritura, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo, todo esto, todo aquello. Y nosotros concluimos con esa definición de autoridad. Si yo tengo autoridad porque yo soy hijo de Dios, sí, soy hijo de Dios. Y tengo autoridad porque recibí a Jesús en mi corazón, sí, lo sabés, está perfecto. Pero hay una cosa que pasa, no acá solamente, en todos lados, que daña las almas, que nos hacen daño y que hacemos daño. ¿Y sabés qué es? La palabra lo dice. Mi pueblo padece por falta de conocimiento. Perfecto, conocimiento. ¿Y por qué yo tomé esta palabra? Vos fíjate, el Espíritu Santo hoy me pegó bofetada, me decía, porque me dijo, enseñar lo que realmente no es autoridad. Porque todos conocen lo que es autoridad. Por eso yo veo un policía, autoridad. Veo un pastor, autoridad. Veo un apóstol, autoridad. Pero cuando nosotros ignoramos lo que no es autoridad, es cuando dañamos más. Porque queremos saber que lo sabemos, sin embargo, ni conocemos el corazón y el alma de la otra persona, y hasta a veces soltamos palabras que dañan, chistes que dañan, desprecios que dañan, miradas que dañan. ¿Por qué? Porque ignoramos lo que no es autoridad. Cuando nosotros conocemos lo que no es, podemos trabajar en lo que es. No es siempre conocer lo que es. Porque a vos te viene y te dice uno, no, autoridad de esto, ya lo sé, listo, esto. No. Capaz que es peor. Porque no estás conociendo lo que no es autoridad. Y en la iglesia, más todavía. Por eso digo que el Señor me bofeteó hoy. Porque muchos nos creemos ser autoritarios y tener autoridad en el espíritu. ¿Y sabés qué hacemos muchas veces? Y yo soy el primero, dañamos a las personas. Con esto, que tiene poder. La palabra tiene poder. Y lo hacemos. Por eso hay mucha gente que pasa por iglesias y va a la otra, y ven a esta, y se va a la otra. Porque no sabemos lo que hay en su alma y en su corazón. Pero como nosotros queremos conocer la autoridad, hablamos, murmuramos, juzgamos y lastimamos. Y esa gente, sin decir nada, muchas veces se va. Y vos lo vas a buscar. Y no te dice. Y lo vas a buscar hasta que te lo dice. Me siento mal y no voy más y me sentí mal porque fulano me dijo esto. Y vos hablas con fulano y me dice, yo soy un hijo de Dios porque tengo autoridad, porque recibí a Jesús. ¿Sí? Jesús también, cuando caminó la tierra, tuvo autoridad. Pero comió en la casa de Saqueo.
Y qué bueno que cuando nosotros enseñamos lo que queremos saber y lo que sabemos, porque la palabra lo dice y el libro lo dice, ¿no? Pero ¿por qué no aprendemos lo que no es? ¿Sabes qué bueno que es? Porque no lo haces más. ¿Te das cuenta? Escucha. ¿Dios es fuente de la autoridad o no? ¿Quién dice que no? Yo digo que Dios es la fuente de la autoridad. Dice, Dios mismo es autoridad o no. Dios mismo es autoridad. O sea que no hay más autoridad que Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios es autoridad. Dios mismo es autoridad. Dios tiene autoridad. Es la autoridad viviente. Después dice, Dios le da origen a la autoridad. Dios le da el principio a la autoridad. Empieza en Él y termina en Él, no en nosotros. Por más que sepamos la Biblia de tapa a tapa. Dios llega al hombre para representar la autoridad. Mirá, escuchá esto, está tremendo. Pero no para reemplazarla. Cuando el Señor me traía esto, digo, wow. Dios le delega al hombre. Me dice, Carlos, vos sos mi hijo, vos vas a representar mi autoridad. Bueno, yo voy en el nombre de Jesús. Pero ya en el nombre de Jesús se me fue otra cosita por ahí, viste que en algún lado la escuché. ¿Y qué estoy haciendo? Reemplazando la autoridad de Dios. Por eso dice que Dios la delega, pero no la tenés que reemplazar. Es de Dios mismo la autoridad. Y ahora empieza a venir lo bueno, ya. Acomodate el cinturón. Entender lo que no es autoridad. Decí conmigo, yo quiero entender lo que no es autoridad en el reino de Dios. 1. No es dominar a otros con un sentir de humillación, sino que es dar dirección. ¿Cuántas veces humillamos? Con un sentir de querer ser mejor o que creemos que tenemos la razón. Ahora, ¿cuántas veces damos dirección? ¿Cuántas veces le decimos, ¿sabés qué? Vamos a tomar unos mates, ¿querés que te ayude en algo? O ¿sabés que te veo mal? Y por ahí esa reacción que tuviste es porque te está pasando algo y yo no sé, si vos querés que yo te ayude, yo te ayudo. No, ¿qué hacemos primero? Andamos con las piedras como los judíos, con las piedras en los bolsillos, ¿no? ¡Wow! Pecador. ¡Pum! Las piedritas acá, como hacían los. ¿No hacemos eso a veces? Lo hacemos. Eso no es tener autoridad. Entonces vos ya estás viendo que eso no es tener autoridad, entonces no lo hagas como autoridad. Porque lo único que va a hacer es empeorar la situación y hacernos daño. 2. No te duermas porque no va a ser muy largo. No es sobreponerse a otros con actitud de escuchar, de arrogancia, sino moldear, acá vienes a hablar, con el ejemplo. ¿Moldear con qué? ¿Ejemplo de qué? Clic, 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 clic. ¿Vieron por qué es importante el libro? La palabra. ¿Qué dijo Cristo? Sean como. ¿Viste cuando nosotros nos sobreponemos de las personas? Ah, lo hiciste mal, yo lo voy a hacer. Ya te sobrepusiste. ¿Por qué no lo moldeas? ¿Por qué no lo ayudas? Con amor. ¿Por qué te sobrepones? ¿Por qué te sobrepasas? Papás, yo esto siempre lo digo, ¿quién es el espejo del hogar? ¿Los hijos o los padres? Entonces, ¿dónde ven el ejemplo a los hijos? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Encamina al... ¿En qué? ¿Y nunca? ¿Y por qué le damos libertad y no tenemos autoridad? ¿Para frenarlo en las cosas que no tienen que hacer o para decirle que no? Porque no están encaminados en los caminos. Pero tiene que ser con la verdadera autoridad, no con la que no es autoridad, que es la que estamos viendo. ¿Sí? Acordate
acordate de eso. 3. No es dictadura, con espíritu de intimidación. Wow. Sino gobernar con mentalidad de inspiración. Es unción también. Intimidación no tiene nada que ver con inspiración. Intimidación es la chicana. De acá. Es la mirada. ¿Sí? Eso es intimidación. Inspiración. Vamos. Vamos. Salió mal, no importa, vamos. Anoche tuvimos un momento tremendo con los chicos en este lugar. Tuvimos cosas, y hoy yo vi en un joven inspirado por el Espíritu Santo, que pudo llegar a lograr lo que va a seguir logrando. Porque hay inspiración. ¿De Carlos? No. Del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no inspiramos en ver de intimidad? ¿Sabes qué yo veo? Y yo, con todo el amor y el respeto, yo a veces veo gente, no en esta iglesia, en toda la iglesia, que cuando viene el momento más hermoso de la iglesia, que es la palabra, se para y se va. Y la enseñanza dice que uno tiene que tener un mensaje para dar. Pero si vos no tenés ese mensaje, ¿qué vas a dar? Porque vos no podés dar nunca lo que no tenés. Y es donde ahí usamos mal la autoridad. Nosotros damos mensajes humanos, inspirados en pensamientos, de experiencias y emocionales de nosotros, que a la gente a veces los hace ir más al pozo que en vez de sacarlo. Por eso es importante la palabra, por eso es importante estudiar la palabra y salir de la ignorancia sana que Dios dice, que por no conocer la palabra, nosotros ¿qué hacemos? Usamos mala autoridad y hacemos estas cosas que estoy nombrando. Creo que era 4 o 5. No es oprimir a otros con el fin de obtener un lucro. Wow. Sino dirigir a otras personas a desarrollar su potencial. ¿Sabe lo que es potencial? No. ¿O qué es lo que es potencia? Lo que es potencial. ¿Qué quiere decir? Que tiene algo que fuerza, que tiene algo que vale y que va a ser algo sorprendente y que va a reventar y que va a tener algo que va a hacer una acción colateral, como un dominó, que va a pegarle a uno, le va a pegar al otro. Eso es el potencial. ¿Sabes cuánto potencial hay acá? Y en los jóvenes. Pero ¿sabés qué muchas veces hacemos? Lo minimizamos. ¿Por qué? Porque usamos mala autoridad, porque no la entendemos. Creemos que la entendemos, pero no la entendemos. Ese joven que entró hoy acá no quería pan, pero pedía pan. Quería un abrazo, pero tenía olor a pis. ¿Sabes lo que me dijo un hombre que vive en un basural una vez? Yo no necesito que me traigan comida, todos los días me lo traen, yo necesito un abrazo. Pero nadie me abraza, porque me desechan, como una comadreja. Y en la iglesia pasa, todo el tiempo. Tengo filoso. No es obligar a otros para que hagan lo que nosotros queremos. Wow. ¿Cuántos queremos cosas? Yo quiero un montón de cosas. Yo quiero servir tiempo completo al Señor. Todos los días peleo. Tengo un trabajo re bendecido, pero le digo al Señor, yo no quiero más. Yo quiero dedicarme al Evangelio, me quiero dedicar a tu obra. Y el Señor me dice, oh, porfiado, si son mis tiempos, no los tuyo. Pero a veces eso te das cuenta y vas viendo que el Señor bendice y vos estás impresionado. ¿Cuántos queremos cosas? Ahora, ¿cuánto nosotros queremos involucrar al otro cosas que nosotros queremos? Que no son de Dios a veces. Son nuestras. Y Dios tiene propósitos tremendos y eternos para cada uno, pero son diferentes. Por eso dice apóstoles, pastores, diferentes dones y demás. Pero ¿por qué nosotros hacemos esto? Porque no conocemos el verdadero sentido y definición de la ¿qué? Autoridad. Porque no conocemos cómo es la autoridad.
Dice, no es manipular a otros mediante el engaño, sino conducir a otros hacia el conocimiento que es verdadero. ¿Cuál es el conocimiento verdadero? Recién lo dijeron. La palabra. ¿Y por qué no comemos palabras? ¿Por qué muchas veces hablamos, pero no le dejamos que entre? ¿Por qué organizamos? ¿Por qué hacemos eventos, pero no comemos palabras? ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe qué hace, te manda uno de sus soldaditos y él conoce mejor la palabra que nosotros. ¿Y sabes qué? Te prueba. Y donde te prueba y no tenés palabra, te digo yo. Porque el único que frena es la palabra. Por eso Jesús, cuando fue tentado en el desierto, le decía, escrito está. Así que no podés hacer nada, diablo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no comemos palabras? ¿Por qué no buscamos la palabra? ¿Y dónde está la autoridad? ¿En el nombre de quién? ¿Eh? De Jesús. ¿No dijo Jesús en mi nombre? ¿Y por qué muchas veces no pasamos los momentos que tenemos y decimos en el nombre de Jesús yo quiero que esto pase en mi vida, en el nombre de Jesús yo quiero que se me abra una puerta de trabajo, en el nombre de Jesús yo quiero ser feliz, en el nombre de Jesús quiero que venga una persona para mi vida? ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter y la actitud de la palabra. No es restringir a otro bajo nuestros caprichos. ¿Alguna vez tiene caprichos? Caprichos. No, es así, yo sé que es así. Y lo restringir al otro. Familia, matrimonios, amigos. ¿No es así? Lo restringí. ¿Qué quiere decir? Él va, ¡pum!, se frena. ¿Por qué? No, es así. No, vamos a ver cómo es. Capaz que... ¿sí? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no conocemos la verdadera autoridad. Creemos. Escuchar. La verdadera autoridad no nos domina, sino que nos da dominio. Decirlo conmigo. La verdadera autoridad no nos domina, sino que nos da dominio. ¿Y lo entendés? ¿Y lo entendés? Amén. ¿Por qué dice que no nos domina? Porque Dios no es opresor de nadie. Él no domina a nadie. Él ama. Y Él te pide permiso para darte la posibilidad de que tengas dominio propio, como lo dice ahí. Que son los frutos de quién? Del Espíritu Santo. Que es un fruto que es el amor y dentro de ese fruto están todos los demás. El fruto del Espíritu Santo es el amor. Y dentro del amor está el dominio propio, la benignidad, la mansedumbre. Pero ¿qué dice ahí? Que la autoridad no te domina. Dios no te domina, es mentira del diablo. Porque Dios es amor. Dios te llama, te abraza, te consuela. Pero Él, ¿qué hace? Cuando vos le haces caso, te dice, tomá. Esto es para que tengas dominio propio. Poder del Espíritu Santo. Para que no vayas al consumo, para que no hagas esto, para que no hables mal de tu hermano. Para que vayas y te congregues y sirvas a mi reino, en el lugar donde te puse. Ese dominio. Dios no domina a nadie. Dios tiene el poder, pero es amor. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Yo domino, o a mí me domina. ¿Entendés? Que Dios no te domina, Dios te ama. Dios te ama. La autoridad protege el poder y valida las decisiones. ¡Wow! Escuchá, la autoridad protege el poder y valida las decisiones. Velo así, usa tu imaginación. Dios nos da esto para usarlo. Dice, la autoridad protege el poder. Él es poder. Y en tu vida y en mi vida, ¿qué es lo que tiene poder? Si somos templo de Él. ¿Y qué tiene poder en tu vida y en mi vida? ¿Quién?
Santo, decirlo aunque nos equivoquemos, porque así aprendemos todo. ¿Sí? Dice, y valida las decisiones. ¿Las decisiones de quién? Tuyas y mías. ¿Por qué? Porque Él le dio el poder, porque Él es mismo dentro de nosotros como Espíritu Santo. Y si nosotros le decimos Espíritu Santo, no quiero tener más el espíritu de gula, no quiero tener el espíritu de dormir, el espíritu de esto, de la habladuría, ¿sabes qué hace? Toma la decisión y te lo corrige. Pero nosotros, ¿qué hacemos? El poder es nuestro. La decisión es nuestra. Y el Espíritu Santo se queda cobijadito en un lugar de nuestro ser porque no tiene gobierno. Pero cuando vos le decís, acá, hace así, acá, hace así, acá, hace así, acá, hace así, y te agarró. Y Dios cuida ese poder y valida las decisiones que vos tomás, pero por medio de ese poder que está en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Porque se lo permitimos. Y ahí viene la autoridad. De decirle, ¿sabés qué, Satanás? No me vengas con murmuraciones a mí. Y en el nombre de Jesús, toda persona que le guste la lengua, no se me arrima. Toda persona que viene con vanagloria, se me va. Por eso te separa. Por eso hizo con Pablo eso 3 años. Amén. Lo sacó, le enseñó a amar, a orar, y le dio todo lo que le dio para que los gentiles, que somos nosotros, podamos tener este privilegio. Termino con esto. Todo hijo de Dios, escuchad, tiene el poder. La representatividad, o sea, somos representantes de la autoridad de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero qué temor que tengo, como decía Itatí, y qué responsabilidad me ha dado Dios. Que opera en su legalidad y establece, escucha esto, en el nombre de Jesús, establece la justicia de su reino. Amén. No la justicia de mi reino y del tuyo, no mi justicia sobre mi hermano, no mi justicia sobre el que peca y el que se equivoca, no con las piedras revoleando para todos pensando que yo soy el más espiritual o que soy el más santo y aquel que no viene y aquel que hace esto y aquel es la justicia es de Él. Él establece en nosotros el poder, pero ese poder va a ser por el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo nunca, nunca va a tratar mal un alma. Chicos, gente, mayores, iglesia, los únicos que tratamos mal a las personas somos nosotros mismos. El Espíritu Santo que mora en nosotros no lo hace. No le echemos la culpa al otro, no le echemos la culpa al pastor, no le echemos la culpa al equipo de alabanza, no le echemos la culpa a los chicos de multimedia, no le echemos la culpa al apóstol, no le echemos la culpa al tiempo que pasamos. No, somos nosotros los únicos responsables y culpables de que ese poder haga daño en vez de hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque creemos que conocemos la autoridad, pero es nuestra autoridad que no tiene nada que ver con la autoridad del Espíritu Santo que gobierna en todos nosotros. Cuando te dice anda para allá, vas para allá, anda para allá, anda para allá. Por eso Jonás va para dentro de una ballena. ¿Por qué? Porque fue orgulloso, porque creyó que él tenía la razón, porque él era el justiciero. ¿Y qué hizo? A nosotros nos pasa lo mismo. Yo no quiero más eso en mi vida. Yo quiero que el Señor dirija mi vida todo el tiempo, pero lo que más quiero es que me dé gracia para poder abrazar a un chico que está con olor a pis y que tiene olor a pata y que necesita el amor de Dios y que lloraba hoy diciendo me salen las cosas mal porque estoy así. Cuando hay gente que hace las cosas mal y le salen las cosas bien porque está ciego. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma iglesia se queda entre 4 paredes y la misma iglesia predica y la misma iglesia tira palabra y autoridad y lo único que hace es dañar a la gente. Porque yo fui dañado en la iglesia y aborrezco que se dañe la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo no es del hombre. Nadie es más alto que el alto y sublime, nadie es mejor, pero si Dios le da autoridad a aquellos como un pastor para que lleven una iglesia adelante. Y no hay que criticar, hay que ayudar, hay que apoyar, hay que bendecir, aunque te vengan y te digan no lo hiciste mal, pero es la autoridad delegada. Por eso, ¿por qué le hacemos caso a un policía y no le hacemos caso al pastor? ¿Por qué le hacemos caso a un policía
iglesia y no le hacemos caso al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos toca el bolsillo, policía. ¿Y por qué? Porque podemos ir presos. ¿Sabes qué yo aprendí? No le haces caso a tu pastor, el diablo te lleva preso. Sí. ¿Por qué lo hacemos? Porque no conocemos la verdadera autoridad, iglesia. Ahora voy a pasar a este pedido de oración. Yo con esto ya terminé, pero la barca la vamos a leer después en los grupos de crecimiento. La iglesia es un organismo, tiene vida. No es una organización. No es que vos tenés que venir a calentar una silla y hacer un régimen de actividades. ¿Para qué? Para que lo vea el pastor, lo vean los hermanos, porque yo soy el líder, wow, palabra que no me gusta, que yo hago esto, que yo hago aquello, que yo soy este, que estoy acá y que estoy allá y que soy omnipresente, porque no conozco la autoridad. Cuando Jesús se humilló hasta lo sumo, cuando se puso la toallita acá y le lavó los pies a sus discípulos diciendo, en mi nombre hagan esto, sirvan, no sean servidos. Claro que a todos nos gustaría estar en la casita calentita y comiendo pan casero. Pero acá es donde nosotros crecemos. El otro día el Señor me trae una palabra que siempre me trae. ¿El fruto dónde madura? En la planta. Acá hay muchos frutos que quieren madurar afuera de la planta. No van a madurar, se van a pudrir. La planta es la que le da la madurez al fruto. Y la planta es la iglesia. Yo no quiero salir de la planta. Quiero madurar. Pero en la planta también podés no madurar, porque elegís no recibir de la planta. Preferís madurar por tu cuenta y no dejás que la fotosíntesis y lo demás de la planta hagan madurar todos los frutos. Es el Espíritu Santo. Por eso, iglesia, tomá esto no como un reto o tomá esto como un sentido de autoridad, para que el Espíritu Santo te diga lo que no tenés que hacer, porque tenemos que desaprender muchas cosas que nos han enseñado y que hemos aprendido por nuestra cuenta, que lo único que hacen es daño. Gloria a Dios. Yo muchas veces he escuchado, y no porque soy un espiritualoide, gente hablando de mí sin estar con ellos. ¿Y sabés lo que es la única enseñanza que me trae? De amarlos y lamentablemente saludarlos, demás, pero si no me edifican, tomo lo bueno y desecho lo malo. Hay una mujer que se llama María y pide que oremos por un trabajo para ella y para su vida. Está mirando por el Facebook. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es, Señor! ¡Qué bueno que es! María está en las redes sociales. Nosotros como iglesia, María, vamos a orar para que Dios, que conoce la necesidad que vos tenés en tu corazón, la que tenés en tu vida cotidiana de un trabajo, que Él pueda hacer la obra por medio de su hermoso amor y de su gracia. Pero también vamos a orar, María, que estás ahí mirando, para que Dios pueda tocarte en el corazón más profundamente y pueda meterte en el río del Espíritu de Dios para que Él te pueda dar revelación y te pueda dar la dirección para que cuando vos puedas conocer la verdadera autoridad que viene por medio de Jesús, las puertas de los cielos se abran para tu vida, que tu vida sea una vida de diseño bajo Jesucristo y que sea una vida con propósito, significativa, no tan solo para vos y tus hijos, sino para las personas que están a tu alrededor, si es que tenés hijos, para tus familiares y para donde vos estés. Iglesia, yo te voy a pedir ahí que ores, ahí en tu lugar. El nombre de esta persona es María. Dice que el poder de la oración, es el arma más poderosa que tiene un hijo de Dios, un cristiano. Y para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay
distancia, para Dios no hay impedimento para que Él pueda ejecutar lo que está en su corazón. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros como iglesia, te pedimos que la misma misericordia que tú tienes con nosotros, la tengas con la vida de María. En el nombre de Jesús, nosotros pedimos y te clamamos, Padre, que tu voluntad sea hecha en ella y que todo lo que tú conoces que en su corazón ella necesita, tú lo abordes con tu amor y con tu gracia y que puedas tener, Señor, con él un encuentro genuino para que ella te pueda conocer en lo profundo, Señor, y en la intimidad pueda venir a tus brazos y ella pueda pedirte directamente a ti por medio de tu Hijo Jesús todo aquello que su boca declare como necesidad. Tú ya conoces las cosas, Señor, pero como un buen padre estás esperando con tus hijos, abra la boca para pedirte con fe, para poder tener aquello que necesitamos, que primeramente es tu paz, es tu amor, Señor, es la salvación eterna, y después todo vendrá por añadidura, Señor, como tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús, María, recibe que la palabra de Dios pueda traer transformación a tu vida en el nombre de Jesús. Ahora no hay ningún impedimento, ni siquiera un aparato, ni las redes sociales, sino que el poder y el soplo y el viento recio del Espíritu Santo van a hacer la obra en tu vida al tiempo y forma que el Dios Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, lo tenga en su corazón como voluntad. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, el Todopoderoso.